Analicemos la estructura de un proyecto. La estructura de un proyecto en Android tiene, digamos, diferentes perspectivas. Estas perspectivas son importantes porque a veces cuando agregamos cosas no se ven siempre. Dependiendo de la perspectiva se alcanzan a ver y a veces si cambiamos la perspectiva simplemente van a desaparecer. Pero no significa que ya no estén. Significa que es otra forma de ver este elemento o este directorio o este archivo. Entonces, del lado izquierdo siempre vamos a tener esta perspectiva. Algo que es importante decir es que todo este primer menú que nos aparece u opciones son configurables a el nivel que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí estamos viendo más opciones del menú. Aquí abajo vemos otras opciones también del menú. Aquí abajo hay otras opciones que tenemos y en realidad nuestra interfaz es personalizable a un nivel muy alto. Podemos quitar y agregar elementos en el momento que nosotros queramos. Por ejemplo, yo voy a dejar mi pantalla limpia como estaba hace un momento. Otra vez, ahí está. Y esto en realidad es bastante sencillo, solamente damos clic, seleccionamos y siempre buscamos este icono, que es como una barrita con una flecha en donde siempre apunta hacia un lado, ¿no? Hacia el lado izquierdo, hacia abajo o hacia la derecha. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que va a mandar el elemento o esta opción de menú hacia ese lado a que se oculte. Entonces yo les doy siempre la recomendación de acomódenlo como necesiten. Eso es muy importante. No busquen cómo se acomodan otras personas, acomódense ustedes. A lo mejor, digo, optas por intentar una forma y si ves que no te gusta, te acoplas. Yo en principio, esta es, digamos, mi estructura básica. De este lado, digamos, el árbol de todos los archivos del proyecto, de este lado la edición y de este lado todos los mensajes de error. Cuando estoy desarrollando, en realidad a veces elimino todas y solamente me quedo con la ventana de edición. Eso ya depende de cada quien. Cuando ya voy a revisar o a probar algo, entonces abro la parte de la consola, que es la parte de abajo, o a veces también abro el lado izquierdo para ver la estructura de dónde estoy guardando las bases de datos, las imágenes, etc. Eso lo decide cada quien. Y vamos a trabajar con dos perspectivas a lo largo del curso. La perspectiva de Android, esta que aparece con el robot Andy, este logo de Android, y también tenemos la perspectiva de Project, que es una perspectiva un poco más amplia. Podemos ver que aparecen muchísimos más archivos en comparación con la perspectiva de Android. Voy a comenzar con la perspectiva de Android explicando qué es y cómo nos funciona. En principio, tenemos un directorio que es el app y uno que se llama, o un conjunto de archivos que se llaman Gradle Scripts. El Gradle Scripts en realidad lo que tiene son scripts de Gradle, que Gradle es la nueva forma o es la forma en que compilamos nuestros proyectos en Android. Antes en Eclipse trabajábamos de una forma y ahora la forma en Android Studio es con Gradle. Gradle nos sirve para eso. Gradle no es para Android nada más, ni para Android Studio, es una tecnología, una plataforma que podemos revisar y que a lo mejor vale la pena para la creación de proyectos, o sea, en este caso software. Entonces, sí, siempre que vais a crear un proyecto, a lo mejor existe de alguna forma alguna cosa de Gradle que te pueda ayudar para crear ese proyecto. No es exclusivo de Android. Entonces, este Gradle nos puede servir para otros proyectos. Entonces, aquí tenemos en principio solamente un archivo que bueno, dos archivos que vamos a estar consultando, el build Gradle y el build.gradle, pero en este caso viene con un paréntesis que dice project. Aquí lo que vemos son las dependencias que tenemos y algunas cosas que tienen que ver con la configuración. Pero más importante es el primero, el que abrimos, el app, porque aquí sí viene cosas que tenemos que modificar de vez en cuando. Por ejemplo, las dependencias. Aquí agregamos algunas cosas que vamos a utilizar más adelante. Por ejemplo, el soporte del app compat, que es una clase que tenemos aquí. Entonces, tenemos que agregarlo. Después viene digamos, esta estructura. Esto se parece mucho a JSON. ¿Se dan cuenta? La estructura es igual que el formato JSON. Entonces tenemos adentro elementos. Los elementos tienen llaves o corchetes, dependiendo de lo que estemos configurando. Y en base a eso vamos viendo quién le pertenece a quién o qué parte está dentro de quién. Pero en principio, normalmente lo que configuramos es esto, las dependencias. Aquí es el archivo donde se configuran las cosas. Si tú quieres agregar el soporte, por ejemplo, de la vista reciclada, o si tú quieres agregar el soporte de los Google Maps, si tú quieres agregar el soporte de los pagos dentro de la aplicación, cosas así, aquí es donde tienes que venir a agregar dependencias o eliminar dependencias, dependiendo de tus necesidades. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y en el app vamos a ver tres directorios que son los importantes, el manifest, el Java y el res. En el manifest viene el archivo manifest, es decir, esta es la columna vertebral de nuestra aplicación. No importa porque conforme lo vayamos utilizando, vamos a ir nosotros agregando elementos. ¿Qué hay en el manifest? En el manifest están los permisos, por ejemplo. Aquí pedimos permiso para internet, para la cámara, para grabar audio, para muchas cosas.
todos los permisos se solicitan desde aquí. Además, cada vez que agregamos una activity, como en el video anterior mencionamos el concepto, que no lo hemos visto, lo vemos en el siguiente, pero este concepto de activity, siempre que agregamos una activity la tenemos que declarar. Si no la declaramos nos va a marcar error siempre y no va a haber forma de arreglar eso. Entonces, siempre que agregamos una activity, tenemos nosotros que darla de alta en el manifest. Y también viene el tema que colocamos por defecto, el soporte, el icono, si vamos a permitir un respaldo, cosas que conforme vayamos necesitando las vamos a ir agregando. Por ejemplo, el icono de la aplicación es este, Android icon. Aquí tiene un icono por defecto que siempre nos coloca Android Studio, pero si tú quieres poner el tuyo, vienes, lo cambias y listo, ya está. Entonces cambias la ruta nada más, obviamente no colocamos la imagen la colocas en otro directorio. Entonces, en el directorio manifest, eso es lo que encontramos. En el directorio Java tenemos dos directorios, digamos, este que estamos viendo al principio y este que sale como un Android test. Este Android 3 por ahora no lo vamos a tocar, de hecho a lo largo del curso no lo vamos a tocar, habla sobre algo que se hace con pruebas. Y en el otro, que es el proyecto como tal, aquí vamos a encontrar todos los archivos Java que crean nuestra aplicación. Y en la última parte, en el directorio res, vamos a encontrar varios directorios, 4 en principio, el drawable, el layout, el mipmap y el values. El drawable lo que hace es colocar las imágenes que vamos a utilizar a lo largo del curso. En realidad, a lo largo de cualquier desarrollo de una aplicación. Entonces, vamos a colocar las imágenes si es que utilizamos, en este caso no, pero se colocan a partir de las densidades que tengamos. Entonces, eso tiene que ver, de hecho, más con diseño, pero normalmente el desarrollador es el que le pide la imagen o los tamaños al diseñador, porque en muchos casos son nuevos o están intentando entrar al mundo de Android. Entonces se coloca en ese directorio. En el directorio layout tenemos los archivos XML, que por ahora no lo vamos a explicar porque lo vemos en el siguiente capítulo, pero aquí es la interfaz gráfica de nuestras activities. Y el mipmap es un archivo que también guarda las imágenes. La única diferencia es que Drawable, este archivo, nosotros colocamos todas las dimensiones. Cuando tú instalas una aplicación, en ese momento Android elimina todos los drawables que no corresponden a ese dispositivo. A diferencia del mipmap, en donde mantiene todas las imágenes. No importa si no son de esas densidades, las mantiene, las guarda para que las puedas utilizar más adelante. Entonces, ahí es, digamos, la diferencia más grande es que el mipmap se mantiene siempre cuando se instala la aplicación y el directorio drawable se borran las que no corresponden con la densidad del dispositivo. Y luego viene el directorio values. En el directorio values podemos colocar varios archivos, varios también directorios, eso depende de nuestra aplicación, pero en principio contiene valores. Por ejemplo, contiene aquí unos colores predefinidos, contiene unas cadenas de texto y contiene los estilos que tenemos. Y aquí tenemos una configuración para las diferentes dimensiones que tengamos. En realidad son valores, valores generales que nos pueden servir para diferentes tamaños de pantalla, para diferentes idiomas, para diferentes cosas. Conforme vas a creando una aplicación más robusta, más grande, el directorio de values normalmente siempre va creciendo porque ahí colocamos, por ejemplo, el texto. Todo el texto de las aplicaciones lo podríamos colocar ahí. Si viene de una base de datos, obviamente no. Cuando viene de la base de datos, lo tomamos directo de la base de datos. Pero en principio los textos de bienvenida, hola, los mensajes, todo eso lo podemos colocar en el directorio values y de ahí lo vamos tomando. Y ahí podemos crear también una aplicación multidioma. Eso también nos va a servir en este caso para tener una aplicación y que esta aplicación funcione para diferentes idiomas. Esta es la estructura de una perspectiva o esta perspectiva o vista que es Android y luego tenemos la perspectiva de Project. En realidad vemos lo mismo, pero un poco más. Archivos que a lo mejor no tendríamos por qué ver o a los que tener acceso, porque podríamos echar a perder algo en nuestra aplicación. Si tú modificas, por ejemplo, cualquier archivo que tenga el nombre de R, pues ya automáticamente estás echando a perder tu aplicación. Ya aunque tú le copies y pegues, lo dejes idéntico, tú ya lo tocaste y a Java, y en este caso en específico a Android Studio, no le sirve ese archivo y a veces ya automáticamente tienes que volver a crear la aplicación o ver ahí si puedes generar limpiando tu proyecto y volviendo a compilar. O sea que yo recomendaría trabajar en principio si no sabemos completamente cómo funciona esto con la perspectiva de Android y la perspectiva de proyecto la vamos a cambiar de hecho, por ejemplo, cuando agreguemos nosotros las bases de datos. Ahí vamos a cambiar esta perspectiva para entender un poco mejor. Pero quiero darle un repaso rápido a esta perspectiva. Vemos que tenemos la app, que es la aplicación como tal. También tenemos el directorio de Gradle. Tenemos los archivos de Gradle, aquí están también.
tenemos el directorio app con el directorio src, que es source de fuentes, y ahí vemos que tenemos los mismos archivos, tenemos el directorio Java, el directorio res, el manifest, tenemos el directorio de test para la parte de pruebas, tenemos aquí un archivo que es git ignore para trabajar en este caso. También tenemos el build Gradle. Nos podemos dar cuenta que aparece lo mismo que en Android, pero más. Porque son archivos de configuración, archivos que no nos interesan, que Java, en este caso, o Android, generan para la aplicación, no para nosotros. Entonces, esa es la estructura de un proyecto básica en Android Studio hasta el día de hoy, que se genera con la versión 1.4 de Android. A veces cuando se cambia la versión a la 1.5, a la 1.6, estos proyectos se agregan directorios, se agregan archivos, se agregan carpetas, pero bueno, no pasa nada. Normalmente consultamos la documentación, vemos cuáles son los cambios nuevos y listo. Ya sabemos de qué trata el nuevo directorio o archivo.